Yo veo mucho escepticismo con este tema. O sea, no sé por qué. Los datos están ahí, o sea, los estudios están ahí. Entonces, de repente tenemos un disparo brutal de problemas de que tratan de tener hijos, no pueden. Tratando de bajar de peso, no puede. Gente que tiene un montón de condiciones relacionadas con esto. Y el cáncer. Y eso, o sea, el cáncer se ha disparado. Y en gente joven, la cantidad de personas con cáncer es dramático. Yo sí creo, o sea, que es bien fácil echar la culpa a una cosa cuando el problema es que tenemos un ecosistema que hemos dañado. O sea, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos no tenían que bregar con estos microplásticos porque no había una industria de esta. Cuando nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos, en ese momento era que estaba empezando el boom del plástico. Pero acuérdate que el plástico es transgeneracional. O sea, las modificaciones que hizo en tu abuelo, si no había tenido a tus padres, eso pasó a tus padres, y todo ese cambio epigenético, o sea, se triplica cuando pasa a ti. Sí, pero mi planteamiento es como que hay gente que plantea, pero en la época de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, la gente duraba menos tiempo. Sí, había, pero es que de nuevo, nuestro problema principal es que tenemos unos adelantos, pero muchos atrasos y la calidad de vida. O sea, la idea no es atrasar la muerte, la idea es extender la vida, o sea, es vivir. Estudios recientes dicen que nos comemos una tarjeta de crédito a la semana en plástico. O sea, microplásticos, obviamente le llaman a esto. Y esto es una a la semana, al año son 52 de esas. Se encontró hasta en los pingüinos y en los peces, en toda su excreta, se ha encontrado plásticos y microplásticos. En el semen de los varones. Y estudios recientes plantean que nuestro cerebro está ya traspasado, la membrana cerebral, por los microplásticos. Y como hay bien poquita gente que habla de esto en Puerto Rico, a pesar del impacto que está teniendo, pues yo dije, bueno, pues déjame hablar con la persona que se atreve a hablar de este tema, por todas las implicaciones que tiene, porque nos dicen que estamos medio locos, pero los datos son los datos. Y por eso la doctora Vélez Maimí está con nosotros hoy, endocrinóloga. Gracias por estar conmigo de nuevo. La dieta empieza el lunes. Gracias. Ok, doctora, yo sé que esto suena para alguna gente como una exageración. O sea, hablar de que nos comemos en la comida que estamos alimentándonos y en la bebida que estamos tomándonos, en el líquido. Pensar que uno se come esta cantidad, o sea, 5 gramos, es como que, ¿what? No se queda como que no puede ser. Pero los datos son bien fuertes. Pues mira, CJ, vamos a empezar, antes de hablar de lo que está pasando, vamos a definir lo que es el plástico. ¿Tú sabes qué es plástico? Básicamente, el plástico es un material que es maleable. El plástico se descubrió básicamente para el 1839. Bakelite en el 1907 descubre el poliestireno y ahí es que empiezan la producción del plástico. Empezó la Segunda Guerra Mundial, ahí es el boom del plástico. ¿Por qué? Porque básicamente había, eso fue creo que para los 30, 40 por ahí el material bélico, antes se usaba todo lo que era metal, pues mira, los cascos en vez de metal los empezaron a hacer de plástico, los paracaídas empezaron a hacer de plástico. Y ahí es que empieza esta industria que empezó de millonaria, billonaria, y hoy en día es una industria trillonaria. Claro, porque no había metales suficientes, todo el metal se iba en las balas, todo en el sistema armamentista, así que hacía falta con qué otra cosa pueda hacer que no sea de metal, y de ahí sale que el plástico fue la alternativa. Entonces, bueno, pues siguiendo con la historia, es en el 1960 que más o menos se empieza a ver que el plástico se está acumulando en los océanos. Y ahí se empiezan a hacer estudios, empiezan a haber publicaciones, pero acuérdate, esto es una industria trillonaria, como dijimos. No es hasta el 2004 que un científico, Thomson, dice, espérate, vamos a empezar a definir lo que es plástico, el microplástico y el nanoplástico. Y ahí es que básicamente empiezan estas definiciones de microplástico, que es básicamente 5 milímetros o menos, o sea, si cogemos una reglita, sí. No, eso no. No, esto es bastante. No tiene. Eso es una tarjeta. Un poquito aquí. Sí. Entonces, están los microplásticos y está el nanoplástico. Es básicamente de un nanómetro hasta un micrómetro. ¿Ok? Si es más grande, pues entonces uno lo define como plástico, partícula pequeña, mediana, grande, etcétera. ¿Y cuál es la implicación que tiene esto en la salud? ¿Ok? Que ya la industria está
tan grande. Obviamente se están produciendo 450 millones de toneladas al año de plástico, que obviamente el plástico al no poderse descomponer fácilmente, porque tarda de 20 hasta 500 años en descomponerse, en un lugar tiene que ir. O sea, y está yendo a los acuíferos, y no solamente en los acuíferos, la tierra está en nosotros. O sea, sí, porque el problema es que, ok, la gente lo tira al mar o lo tira al vertedero. Y entonces eso se va descomponiendo y ese lixiviado termina yendo hacia el mar o hacia el río. Entonces lo consumimos a través de cuando nos comemos los peces o a través de cuando... Porque los peces se lo comen, el plancton, etcétera. Exacto. Terminamos nosotros la cadena alimentaria consumiéndolo. Exactamente. El problema es que si fuera una cantidad ínfima, pues no tendría mayores repercusiones. El problema es la cantidad grande que se ha encontrado en el cuerpo humano. Exactamente. Básicamente, anualmente nos estamos comiendo 50 bolsas de plástico. O sea, y el plástico es algo que se puede excretar. El problema es, como hemos hablado anteriormente, los excesos. O sea, si hoy tú te comes, 5 miligramos de plástico, pero realmente tú no vuelves a comer plástico en una semana, en 2 semanas, pues tú lo puedes excretar. El problema es que todos los días estamos comiendo plástico. ¿Seguro? En todo. No, ¿okay? yo me tomaba fácil 8 o 10 botellas de agua al día, de agua que estaba obviamente en botellas de plástico. Pues mira, y esa botella termina siendo calentada y ese calentón pues termina uno tomándoselo. Esto es medio litro. Ya. O sea que 2 botellas de agua serían 1 litro. ¿Tú sabes cuántas partículas de plástico hay aquí? No. 240,000 partículas de plástico, de 7 tipos diferentes plásticos. Okay. Casi todo lo que empieza en polietileno, PVC, todo lo que empieza en poli algo es plástico. Más lo que es BPA, BPF, BPS, o sea, plástico está en todos lados. Los ftalatos, que es un tipo de plástico, se le conoce como el plástico everywhere, o sea, en todos lados. Ok, doctora, el estudio que estamos hablando hoy específicamente, porque hemos hablado anteriormente y hay varios de los capítulos de Dieta Empieza el Lunes con ella. Doctor, usted es endocrinólogo, o sea, usted sabe el impacto que tienen las hormonas, pero este estudio más reciente lo que plantea es que ya se encuentra en las membranas cerebrales, o sea, se ha encontrado que está pasando... La barrera hematoencefálica, es correcto. Barrera hematoencefálica. Exactamente. Básicamente, la barrera hematoencefálica, yo le digo que es el SWAT. Tú sabes que cuando, estos grupos de la fuerza de choque. La fuerza de choque, tú sabes que cuando hay un disturbio, básicamente ellos están todos de ladito y van moviendo, ¿verdad? Pues así mismo, yo comparo a la barrera hematoencefálica como si fuera la fuerza de choque, que están todo el mundo de ladito, ¿ok? Evitando que alguien pase. Exactamente. Eso está ahí específicamente para evitar que eso pase, pero el microplástico está traspasando. Exactamente. Pero el nanoplástico está traspasando y el microplástico, te voy a enseñar ya mismito cómo es que pasa. El nanoplástico es, a suponer, vamos a ponerlo, un bouncer. Si tú tienes un bouncer en la entrada de una discoteca, pueden pasar insectos o rajieros y el bouncer lo que está es pendiente a las personas. O sea que el nanoplástico, hay estudios que dicen que es tan y tan y tan pequeño que se está colando por la barrera hematoencefálica. El microplástico, por el otro lado, los estudios dicen que hay 3 maneras de cómo el plástico, ¿verdad? Pasa o nosotros lo absorbemos. Una de las maneras es por vía inhalatoria, ¿ok? Otra de las maneras es por la vía gástrica y por ingesta, y otra de las vías es por la absorción, lo que es transcutánea, que es lo de la piel. De las 3 maneras donde el plástico llega a nuestro cuerpo, la menor es la vía de la piel, lo que es transcutánea, que es básicamente insignificante comparado con otras cosas. Y usualmente es en pacientes que tienen la piel que no está íntegra, que tienen enfermedades, a suponer un acné o los poros abiertos. Ahí se ha visto pues que pasa el plástico más fácilmente por esa piel. O sea que una persona con una piel íntegra, sana, lo que pasa es como un 8%. Es lo que... Ok, doctora, sí. De las otras vías. Vamos a hablar. Básicamente por la vía gástrica, el plástico uno lo ingiere, si es grande,
puede excretarse, o sea, y se ha visto en concentraciones de plástico en excretas de animales, de humanos, o sea, que sí se puede excretar. El problema es que cuando tú te estás comiendo, a suponer, un hamburger de un fast food, que no solamente en el hamburger hay plástico, sino están los PFAS, más la comida no es la comida más saludable. ¿Qué pasa? Eso tú lo ingieres y hace una alteración en la microbiota gástrica. Microbiota gástrica es básicamente todos los microbios buenos que nosotros tenemos y obviamente siempre hay una cantidad de microbios malos, o sea, pero la cosa es que haya un balance, ¿ok? Pues, ¿qué pasa cuando hay una ingesta? Y otra cosa, el plástico es como el caballo de Troya. El plástico nunca anda solo. En los estudios dice que el plástico, no solamente está el plástico que nos hace daño, sino que vienen bacterias, virus con el plástico, vienen los PFAS, vienen otros tipos de endocrine disruptors, o sea, metales pesados, o sea, que él nunca anda solo. Por eso se le conoce como el caballo de Troya. Pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros ingerimos este plástico, que con esta comida chatarra va a haber una disrupción va a haber una disbiosis, que es una disrupción de nuestra microbiota intestinal. Entonces, nosotros que se supone que tengamos unas células que estén bien atachadas en nuestras células gástricas, van a empezarse a abrir y por ahí van a pasar cosas que no se supone que pasen, que son tóxicas y sustancias que son beneficiosas para nosotros, como son los minerales, vitaminas, no van a pasar. O sea, por eso tú ves por el otro lado, no es el tema, ¿verdad? Muchas deficiencias de vitaminas, de minerales. ¿Por qué? Porque hay una disbiosis. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? Al haber esa disbiosis, se van creando una endotoxemia, como una toxicidad en el cuerpo. Se perdió la integridad a nivel gástrico y se pierde la integridad cuando hay una endotoxemia de las otras membranas que nosotros tenemos protectoras. ¿Ok? Sí, o sea, básicamente el cuerpo humano tiene una forma de protegerse. Exacto. Pero esa protección depende de que no sean unas cantidades que, diría en inglés, overwhelms the system. O sea, que es como, si hay un chorrito, yo puedo bregarlo. El problema es cuando es un torrente de agua lo que está llegando. Y lo que está llegándote es un torrente de microplásticos, nanoplásticos, y están traspasando esas membranas de protección que tenemos, tanto del estómago, o sea, de nuestro intestino, como del cerebro. Y la reducción de esto sería la opción real, porque decir que no vamos a tener ningún consumo, pues no es posible, porque en la práctica, por ejemplo, de respirar en la atmósfera, pues ya sabemos que hay particulados. So, en la práctica es como yo disminuyo lo más que pueda esa ingesta o ese consumo o esa respiración o esa, ¿verdad?, inhalación, whatever. O sea, eso es, el reto es ese. Exacto. Pues mira, básicamente... Pero antes de eso, ¿qué efectos tiene sobre mi estómago cuando esa microbiota termina abriéndose, esas perforaciones, como se le conoce, ¿no? ¿Qué efecto tiene en cuanto a, por ejemplo, y le digo esto porque cuando yo leí que básicamente crea un deseo de comer insaciablemente, porque cuando leo, ¿verdad?, lo que puede crear, bueno, digo, pues tiene sentido, pues que si yo estoy, pues si están entrando estos particulados malos, y lo que hace es que entonces te pide más y más y más para que entonces poder replenish los buenos, o sea, para poder traer más buenos, pues entonces uno nunca para de comer. Y es como parte de lo que yo sentía. Lo que pasa es que, acuérdate, los plásticos estimulan, o sea, hay 10 factores, key characteristics, como, ¿verdad? Y esto es en un artículo del 2024 que emitió en febrero el Endocrine Society. Nosotros tenemos nuestra hormona y los plásticos afectan en 10 características. O sea, ya sea, vamos a suponer, tenemos un plástico y tenemos nuestra hormona. Como si tú tuvieras una cerradura y una llave. Y el plástico se cuela y hace la función de abrir la cerradura antes que la hormona. Pues ya tú hay un cambio. Otra de las cosas es a nivel de las respuestas de esa hormona. O sea, siempre una hormona con un receptor es como si fuera una llave
con una cerradura. Pues, ¿qué pasa? Esos plásticos tienen la capacidad de abrir esa cerradura y las respuestas van a ser diferentes. Respuestas en el sentido de aumento de hambre, aumento de hormonas de estrés, como el cortisol, de la hormona hubo algo, un artículo que es de la hormona de crecimiento a nivel del crecimiento de niños. O sea que se supone que la hormona, lo que IGF, ¿verdad? En la niñez trabaje para un crecimiento adecuado. Pues, ¿qué pasa? Hubo una alteración y esos niños no tenían el desarrollo de sus genitales adecuado. O sea, a ese nivel estamos hablando que el plástico no solamente está interaccionando con la hormona, sino también está interaccionando con nuestros carbohidratos, con nuestros lípidos. Entonces, ¿qué pasa? El plástico yo dije que puede ser excretado, pero que cuando este es el nanoplástico, el pequeño, interacciona con nuestros carbohidratos y nuestros lípidos, estos lípidos y carbohidratos de nosotros lo modifican y lo hacen que no pueda ser excretado. O sea, y eso causa una bioacumulación. Seguro se queda en el cuerpo, dando vueltas. Exactamente. Y como nosotros, ¿verdad? Porque esto nosotros no nos lo inventamos, de que hay plástico en el cerebro. Pues mira, el año pasado hubo un boom de artículos, empezando por un artículo que se publicó en Albuquerque, Nuevo México, de 52 cadáveres que fue desde el 2016 hasta el 2024. En el 2016 fueron 28 muestras de la parte frontal del cerebro que se estudiaron y en el 2024 fueron 24 muestras. ¿Qué pasa? Que cuando se hace ese estudio, como es un periodo de 8 años, se vio que los pacientes del 2016 versus los del 2024 había un incremento de más de un 30% de partículas de plástico en el cerebro. Más de un 30%. Y cabe destacar que el cerebro es 60% grasa y como yo he mencionado anteriormente, el plástico le encanta la grasa. Cuando tú lavas un traste en tu casa de plástico versus un plato, tú te das cuenta que es más difícil sacar la grasa del plástico que de otro envase. Seguro. ¿Me entiendes? Se cree que eso también puede ser porque el aumento del plástico, que en los estudios ha habido este aumento comparando con otros órganos, de más de un 20% al plástico ir al cerebro versus a ir a los riñones, al hígado, etcétera. Sí, tiene sentido porque va al área que más le guste, por así decirlo, ¿no? Porque a que más fácil se adhiera. Ok, pregunta, doctora. Yo veo mucho escepticismo con este tema. O sea, no sé por qué. O sea, uno ve, los datos están ahí, o sea, los estudios están ahí. Entonces, de repente tenemos un disparo brutal de problemas de, por ejemplo, de gente que, ¿verdad? Y esto me consta, gente de mi edad y un poco más joven, que tratan de tener hijos, no pueden. Gente que está tratando de bajar de peso, no puede. Gente que tiene un montón de condiciones relacionadas con esto. Y el cáncer. Y eso. O sea, el cáncer se ha disparado. Y en gente joven, la cantidad de personas con cáncer es dramático. Entonces, rápido uno escucha, no es que es la vacuna del COVID. Y por si acaso no voy aquí a entrar en la conversación de si el COVID debe ser la vacuna o no la vacuna, porque estaríamos aquí 200 días y no es la idea para eso. Yo sé que usted tiene su posición, ¿verdad? Yo sí creo, o sea, que es bien fácil echar la culpa a una cosa cuando el problema es que tenemos un ecosistema que hemos dañado. O sea, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos no tenían que bregar con estos microplásticos porque no había una industria de esta. No, yo estoy en los 40 y pico, casi picando para los 50 y pico. ¿Qué pasa? Que cuando nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos, en ese momento era que estaba empezando el boom del plástico. Pero acuérdate que el plástico es transgeneracional, o sea que el plástico, las modificaciones que hizo en tu abuelo, si no había tenido a tus padres, eso pasó a tus padres y todo ese cambio epigenético, o sea, se triplica cuando pasa a ti. De acuerdo, mi planteamiento es que no es, todo esto, o sea, el impacto, porque de nuevo, el impacto que tiene todas estas cosas, las estamos descubriendo ahora porque es que son cosas relativamente nuevas en la historia de la experiencia humana. Algunas personas podrán decir, pero es que
en los años 1500, en los años 1600, en los años 1700, pero No es que estas existía cosas el no plástico. existían. O sea, estas cosas son, o sea, sí, pero mi planteamiento es como que hay gente que plantea, pero en la época de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, la gente duraba menos tiempo. Sí, había, pero es que de nuevo, nuestro problema principal es que tenemos unos adelantos, pero muchos atrasos y la calidad de vida. O sea, esto, la idea no es atrasar la muerte, la idea es extender la vida, o sea, es vivir, no es vivir los últimos Y años vivir en encamados. forma de calidad. Por O sea, eso, porque, calidad de vida, esa es la idea. La idea no es atrasar la muerte, la idea es extender la vida. Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Porque de nada me sirve a mí atrasar la muerte, pero estoy encamado o estoy en unas circunstancias donde básicamente no tengo la felicidad o la capacidad de calidad de vida que merita un ser humano. Y yo, esta conversación para mí es bien difícil tenerla porque cuando la tengo, siento que la gente lo ve como, pues como tú, claro, como tú pues tienes los recursos o lograste bajar de peso, pues, y yo, no, o sea, esto no tiene nada que ver con eso. Mami, por ejemplo, yo insisto a mami que tiene que ser ejercicio de resistencia por el problema de las caderas, ¿no? De que si una mujer se cae, sabe que la probabilidad de sobrevivir una caída es bien baja. ¿no? Y en adición, es por medio del ejercicio que tú puedes eliminar plástico y metales pesados. Ya. O sea que el ejercicio, podemos sacar un día de ver todos los beneficios del ejercicio, porque la gente se cree que el ejercicio solamente para verse bien, ¿verdad? Es a nivel cardiovascular, a nivel de eliminación de toxinas, seguro. de todas estas toxinas. O sea, eso, el ejercicio, hay que hacerlo, punto. Ok, doctora. Lo que pasa es que hay gente que nos va a decir que estamos locos, especialmente usted. Porque usted es experta, yo soy un mero comentarista. Pero los datos están ahí. Sí. Los estudios están ahí. Y al revés, cada vez son más fuertes. Y cada vez son más contundentes. Mira, Pero ¿te ¿cómo puedo uno puede...? mencionar algo? Sí, seguro. Ok. Otra de las vías de cómo llega el plástico al cerebro, yo te dije que es la vía inhalatoria. ¿Okay? Y se hizo un estudio que se publicó en donde se encontró, este estudio fue de Brasil, de 15 cadáveres, 8 cadáveres tenían plástico en los bulbos olfactorios y los bulbos olfactorios están bien asociados, o sea, al sistema límbico. O sea, están los estudios. Yo para esta entrevista, yo soy un poquito aficionada y cada vez que vengo aquí donde ti, yo me leo en el fin de semana fácilmente más de 15 artículos y era tan abrumador. Y, ¿verdad? Sí, pero obviamente, es que yo pienso que la gente también se vuelve loca porque es que hay tanto estudio, tanta cosa que uno dice, pues me Sí. vuelve loco. Pero en su caso, cuando usted ha venido aquí, que vaya, güey, siempre me trae regalos, gente. Ella es tan linda, mira. Ella me trajo las otras veces me ha traído de todo. Esto es para que no use más la cuchara negra. De plástico. Entonces, bueno, la otra vez me trajo medicamentos, ahora me regaló esto está precioso, sobre todo por el texto bíblico. Ok, gracias, doctora. De nada. Y se gracias de corazón, por favor, no me traiga más nada, que ya me siento, ya mismo le digo, pues me voy a poner botox, doctora, voy para su oficina. el que me conoce a mí sabe que yo soy así. El año pasado Sí, ya yo me lo han dicho. cumplí 2 años en la oficina, 2 años en mi oficina privada, ¿verdad? Y yo a todos mis pacientes les regalé algo en el aniversario y me tomé fotos con ellos y hicimos una fiesta. O sea, yo mandé a pedir más de 100 canastitas de charcutería. O sea que yo soy así, nadie me puede cambiar. A mí me gusta dar. Ok, qué bueno. Pues puede seguir viniendo y darnos todas las veces que usted quiera, no se preocupe. Pero sí le puedo decir que yo creo que la información es lo más importante que podemos tener de una persona como usted, aprovechándola. ¿Qué uno puede hacer? Porque es que, por ejemplo, yo me voy a lavar los dientes, ¿verdad? El ducto donde está la pasta es de plástico. El cepillo de dientes. El cepillo de dientes es de plástico. Hay que cambiarlo para bambú.
por eso. Pues, entonces, o sea, ese es mi punto. El agua está en galones de plástico. O sea... ¿Qué podemos hacer? Pues sí, mira. doctora, por ejemplo, ¿qué usted usa? ¿O reverse osmosis? O sea, Reverse osmosis, nanofiltración, carbón activado. ¿Okay? Todas las tres cosas. Bueno, yo le quiero durar a mis hijos y no durarle para yo ser una carga para ellos. Yo quiero estar sharp mentalmente. Sí, o sí, sea, pues, hay que hacer una inversión. Hay que Sí, invertir. seguro. Y yo pero, no doctora, me estoy haciendo... No, pero por si acaso me refiero a usted hace las tres cosas con la misma agua. Usted la pasa por las tres. Bueno, eso hay unos filtros. O sea, de eso te voy a decir algo. Mi esposo es el que se encarga porque él es ingeniero y él es el que compra. Perdone, pero yo no voy a casarme con su esposo. Así que y él es el que compra los filtros. Y básicamente eso es lo que tienen. Carbón activado, reverse osmosis y nada. o sea que el mismo filtro tiene las tres cosas. Exactamente. Ok. Sí, sí. Entonces, otra de las cosas, pues mira, de los purificadores de aire, esto también lo aprendí con él, uno tiene que utilizar unos purificadores de aire que sean HEPA. Sí, HEPA. Exactamente. High Efficiency Particulate Filter. Los mejores son los MERV 7 o más. O sea, porque estos van a capturar todo el particulado. Estos son los mejores. De los mejores, ¿verdad? Hay otros más altos, pero ¿seguro? Pues... sí, pero están en unos precios de farmacéutica. Exactamente. Cuando vaya a comprar algo que diga, mira, esto viene de plástico reciclado. Mira, realmente eso es otro tema que no quiero tocar, pero uno tiene que ser bien cuidadoso con el bioplástico, con el plástico reciclado, porque si tú ves un código 3, eso quiere decir que ese plástico contiene estalato y es un carcinógeno. Si tiene un código 6, tiene estireno y eso afecta al sistema nervioso central. O sea, lo mejor es tratar de evitar el plástico lo más posible. Y como siempre yo he dicho, el vaso siempre va a estar medio lleno. Es que no se desborde. Cuando se desborda es que entonces vienen las situaciones de enfermedades, condiciones. Porque siempre nosotros vamos a estar en contacto con plástico. Obviamente en mi oficina yo me tengo que poner guantes cada vez que voy a poner una inyección. Vamos a estar en contacto. Sí, es inevitable. ¿Okay? Además de que respirar. Pero mira, las botellas de agua, obviamente, si usted toma agua todos los días en botellas de agua, échela a un lado. No, botellas de agua, el refresco, o sea, los jugos. Sí. Casi todo eso viene en plástico. Cuando yo leí el estudio, yo estaba en esos días, yo consumo mucho de una tienda cercana de aquí, pues porque, y nada, pues la cosa es que en esa tienda hay un envase de plástico y pues las ensaladas vienen en envase de plástico y dice, pero sí, pero es que ese es el problema, que pues estás comiendo una ensalada, pero bueno, y obviamente para comerme el hamburger, mejor la ensalada aunque venga en plástico, me sigue, o sea, no estoy, uno trata de aminorar, pero está bien difícil poder cumplir con todo. El problema es que si el gobierno no interviene, y aquí me van a caer chinche, y se hacen unas regulaciones, nosotros solo vamos a poder limitar, a suponer, yo no consumir botellas de agua. Pero, obviamente, cuando yo quiero hacer una lasaña, el queso ricota viene en un plástico. Yeah. Los quesos vienen, los shredded, en plástico. O sea, el gobierno también tiene que regular más, ¿ok? Y buscarse... Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos tanta gente inteligente. Si usted es un químico y usted encuentra la solución de algo que no sea plástico, oye, usted no va a ser billonario, usted va a ser trillonario. El que se invente algo que no haga tanto daño como el plástico, por lo menos la mitad, va a ser trillonario, Jay. Uh-huh. O sea, esto es indiscutible. Otra cosa, a mí me encantaba el té. Pues tú sabes que una de las cosas que más tiene plástico son las bolsitas de té. Sí. Ya yo dejé de usar té. Ahora yo cojo de mi patio una cúrcuma. Sí. No, yo tengo jengibre sembrado en el patio, cúrcuma, tengo unas hojitas de limoncillo, tengo limón. Pues yo hago mis té. Hice en estos días, te debía haber traído. Y le eché hasta cayenne. No, me riquísimo. Perdona. Doctora, usted me perdona, pero yo el jengibre y el cayenne no puedo. O sea, yo he tratado... Estaba picoso, me imagino, o sea, debe ser para usted buenísimo, porque usted tiene ese paladar ya adiestrado. Pero yo todavía lo tengo dañado. Entonces, no puedo. O sea, yo he tratado, pero... Mira, otra cosa sencilla, Jay. Sencilla.
dejen de estar utilizando tanto el microfibra y el poliéster. Traten de utilizar más algodón. Y si van a usar poliéster, obviamente ustedes no pueden ir ahora a cambiar su closet, botarlo y comprar todo de algodón. O sea, no todo el mundo tiene los recursos y ni yo misma yo puedo hacer eso. Yo tengo un montón de ropa de poliéster. Pero no utilicen la secadora, porque cuando tú pones el plástico en la secadora, eso es como una explosión. Y obviamente el poliéster, el microfibra y el nylon, todas esas cosas tienen plástico. So, traten de irse por lo de algodón. Y es como un libro. Lo que pasó, pasó. Trate de hoy en adelante usted hacer unos cambios en su vida para bien. Sí, poco a poco seguro, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas que, ¿verdad?, como hemos mencionado anteriormente, no calienten envases de plástico. En la cocina, si usted utiliza una cafetera, mire, y una cafetera que todos los componentes son de plástico, pues compre una que sea de stainless steel. En productos de la piel, trate de evitar lo que tenga glicerol, urea o ácido alfa hidróxido. Hidróxidos, porque esto aumenta la penetración del plástico en la piel. La ropa de cama. Trate de comprarla de algodón. Yo recientemente, estaba usando una colcha que yo no me había percatado que era poliéster. Y yo cogí, la boté y me acabo de comprar una de algodón orgánico que la conseguí en Amazon y realmente lo que me costó fue $50, que yo la encontré relativamente barata. Habían desde $200 y yo seguí buscando. Y yo dije, mira esta, $50, algodón orgánico. Y me la compré. Obviamente uno lee los reviews también, todo. Los cepillos de dientes, utilice cepillo de diente bambú. Las esponjas de fregar, vienen unas esponjas que son a base de la parte de afuera del coco. Hechas de eso. Sí, de la cachipa de coco. Pues compré esa. Y cuando yo vi el costo de las esponjas regulares y de las de coco, realmente salen lo mismo. O sea que esto es poco a poco. Los desodorantes, todo eso, poquito. Pero después nos preguntamos por qué hay tanto cáncer, por qué la diabetes, por qué el Alzheimer, por qué todas estas condiciones que sabemos, ¿verdad? Cortisol, como usted menciona, disparado, o sea, el nivel de estrés y ansiedad fuera de control. Caramba, porque de nuevo, la vida no era lo que es, y no solamente es el estrés de las redes sociales, eso también está incluido. Pero es que le hemos metido a nuestro cuerpo un montón de cosas que el cuerpo no está evolucionado para aceptar. Exactamente. Quizás dentro de 1000 años el cuerpo humano puede aguantar el nivel de microplásticos actuales. Probablemente no estemos aquí. Pero si estuviéramos, nosotros no vamos a estar de seguro, pero quienes estén de aquí a 1000 años, quizás... Va a ser robots, yo creo, porque... ¿Por eso? Nos estamos matando... Sí, robotizando. Exactamente. Bueno, básicamente tenemos el cerebro pesa 3 libras y 0.5% del peso del cerebro es plástico. Yeah. Y tú sabes cuál es, cuando tú vienes a analizar por qué en los estudios que, José, ¿verdad? Por favor, ponle a los televidentes o los youtubers, whatever. Aquí la audiencia. A la audiencia, la estadística en donde dice que las personas con demencia tienen 10 veces más plástico que una persona con cerebro normal. Pues, ¿qué pasa, Jay? Ponte a ver, ¿cuáles son las propiedades del plástico? Es no conductor. So, si tú tienes 2 neuronas y haciendo sinapsis, conexiones nerviosas, esos son como chispas, ¿verdad? Como corriente. Sí, corriente, pues tienes algo que no permite pues, que pase ¿qué la pasa? corriente. Tú tienes el plástico no conductor, no van a ver esas conducciones correctamente. O sea, Sí, o sea, es como tú tienes algo que está a base de grasa precisamente porque quieres que buscar que de forma líquida se transmita esa señal eléctrica y de inmediato le pones algo que básicamente lo que hace es interrumpir la señal eléctrica. Pues no hay forma de que esa señal eléctrica entonces esté coordinada y poco a poco se va matando y por tanto se acaba entonces esa conexión. Exactamente. Y pues terminas en las condiciones mentales de cognitive decline o de crecimiento, ¿verdad? Decaimiento de la cognición, de la capacidad cognitiva. Se ha visto que la exposición al plástico causa neurotoxicidad, neurodegeneración y neuroinflamación. Entonces, si tú también tienes, obviamente, estas neuronas, ¿verdad? Que ellas sueltan unos neurotransmisores, acetilcolina, GABA, dopamina.
¿Qué es lo que pasa? Suponer un paciente de Parkinson tiene la dopamina bajita y se ha visto asociación de plástico en el cerebro con Parkinson. Otra de las cosas, los pacientes con Alzheimer, acetilcolina bajita y eso es un neurotransmisor. O sea, que no solamente ¿verdad? La ciencia lo dice, cuando tú atas los cabos, Seguro. dice, esto es lógico. O sea, Sí. la Sí, no, ciencia... y de nuevo, y estamos descubriendo un montón de cosas ahora de este tipo de resultados, porque ahora tenemos las herramientas que no teníamos. O sea, también ahora es que tenemos ¿verdad? Una sociedad tan, por ejemplo, hace 20 años, 30 años, pues China era un país bastante pobre, que no tenía una industrialización ni la producción enorme que tiene ahora. Siempre tuvo producción, pero no a los números que tiene actualmente, y ese consumo extremo, pues eso implica más contaminación, porque ahora se consume mucho más allá, se compra mucho más. Y por te dando un ejemplo, en India lo mismo. Son 1.500 millones de indios, 1.300, 1.400 millones de chinos, que eran gente que estaban en la pobreza, y ese crecimiento económico, qué bueno que crecieron económicamente, pero eso tiene un impacto sobre el uso de los recursos de la humanidad enorme. Y también hay un artículo que dice que el 60% a nivel de población, el 60 o 66%, ahora mismo no me acuerdo, de la población mundial no tiene un sistema en donde puedan relocalizar ese plástico. O sea que las personas en India básicamente están viviendo en vertederos llenos de plástico. Sí, no, y se sabe, hay un montón y si quieres, José, cuando tengas break, búscalo para mostrarlo, la cantidad de gente que coge y cuando viene la época de las lluvias, ¿verdad? La temporada de lluvia, temporada de sequía, tira todo al río y arranca por ahí para abajo y pues termina en los mares, en el mar termina consumiéndose por los peces por los otros peces por los seres humanos o por los otros animales, y los otros animales... Por eso es que se deben evitar el comer los peces grandes, lo que es el atún. ¿Por qué? Porque ese pez pequeño... No, bucherito. Ese pez pequeño, el mediano se lo come, y cuando llega el pez grande, eso está repleto de plástico. Otra de las cosas, nuestros vertederos aquí en la isla. Es que, doctora, es too much. O sea, que es demasiado. Es tanto que llega un punto y dice, pues entonces comer papa y zanahoria, y tampoco, porque a la papa y zanahoria también le ponen cuanto químico y pesticida y glifosato. Bueno, licenciado, siempre vamos a tener el vaso medio lleno. Lo importante es que no se desborde. Seguro, evitar aumentar la cantidad. Exactamente. Y sí, nosotros podemos tomar acción para que ese vaso no se desborde. Siempre va a estar medio lleno. Seguro, es aminorar la posibilidad, la probabilidad. Exactamente. Seguro. Porque disminuir ahora... el impacto. O sea, no podemos evitar el impacto, pero disminuirlo. Exactamente. Ahora mismo, las cosas que más a mí me da tristeza es cuando yo me leo los estudios que presentan plástico en la placenta. Se hicieron estudios de placentas y básicamente 100% tenía plástico. O sea, que estamos hablando feto en formación y el plástico está interaccionando ahí con... El semen. El óvulo, la placenta, y entonces pues por tanto después nos preguntamos por qué hay tanto autismo, por qué hay tantas otras condiciones. Está asociado ADHD, autismo, o sea, ya los estudios, el que no quiera creerlo, pues mira, está bien. No, pero mi punto es que vamos a suponer que no es el plástico solamente y que es el plástico con un montón de otros factores. Pues hay que aminorar todos esos otros factores y el plástico también, o sea, porque de nuevo, es que de nuevo es una conversación medio compleja porque sí hay resultados de esto, pero es que hay tantas otras cosas impactando simultáneamente que ya no sabemos ni cuál de todas es, porque tenemos los químicos, los pesticidas, los herbicidas, el glifosato, el plástico. Los PFAS. Los PFAS, materiales pesados. Los tanatos, todos esos metales forever chemicals, de esos que nunca desaparecen. Pues el teflón, todas esas cosas que nos hemos tomado, que pasa por nuestros ductos de agua, de acueductos, que terminan en nuestra casa, y no de aquí, del mundo entero, porque no estoy hablando de Puerto Rico. Y además de eso, el impacto que antes no tenía, porque de nuevo habían unos montones de millones de personas que consumían muy poco y que consumían casi todo lo que ellos mismos cosechaban, India y China siendo los principales. Digo esos ejemplos no puedo echarle la culpa a ellos, sino porque eran lugares que tenían muy poco consumo, porque eran países bien pobres. Y hoy día son países que están en la clase media alta o ricos, incluso gran parte de su población. Pues son miles de millones o cientos de millones de personas que ahora tienen unos recursos económicos que le permiten contaminar más. Que qué bueno porque crecieron económicamente, pero pues la contaminación aumentó a consecuencia de eso. La cantidad de utilización de químicos, de petroquímica, la cantidad de utilización de combustibles fósiles, todo eso aumentó porque ahora tenemos mucha más gente comprando carros, mucha más gente consumiendo, pues todo eso implica un impacto ambiental. Pero el ejemplo de Brasil, y termino. Brasil tenía la Amazonas, un lugar que era un pulmón. Y hoy día estamos tumbando los árboles porque deja más dinero tumbar la selva
y convertirla en pasto para vacas porque matamos la vaca, matamos el cerdo y lo convertimos en carne, que es un producto que exportamos a Sudáfrica o exportamos a China, que es el país que más compra cerdo del mundo. Pues sí, o sea, es chévere, creciste económicamente a Brasil, pero tumbaste el árbol para hacerlo, tumbaste el oxígeno que creaba. Todo eso que creaste, pues va creando un impacto ambiental que en acumulación, pues bien estamos, honestamente. Mira, una de las soluciones que yo veo, ¿verdad? Porque esto es difícil, cada persona, individuo, puede poner su granito de arena. No solamente utilizar, ¿verdad?, productos que no tengan plástico, sino también tratar de comprar productos que sean de cristal. Porque si un vendedor dice, oye, te tengo una mayonesa en pote de cristal versus una mayonesa en pote de plástico y se está vendiendo más la mayonesa en pote de cristal, van a empezar a usar más el cristal. Y el cristal es algo que es reciclable. ¿Ok? So, yo pienso que una de las cosas que se pudiese hacer, antes la leche venía, el lechero, o sea, en cristal, pues el gobierno primero debiera prestarle más atención a esta situación porque se están produciendo 450 toneladas al año de plástico y están cayendo 33 billones de libras en el mar. O sea, se estima que hay ahora mismo 199 toneladas. Sí, no, la cantidad de islas completas de plástico flotando. Nosotros, cada uno individualmente, podemos hacer cambios. Porque si tú dejas de comprar la ropa de poliéster y empiezas a exigir más algodón, la gente, como lo que quiere es vender, pues miran, van a tomar acción. O sea, uno puede poner un granito de arena. Otra de las cosas es, miren, pueden llamar a sus senadores, porque aquí hubo unas elecciones recientemente en donde se votó por senadores, representantes, comunicarse con ellos, con su alcalde, promover a ver si monta una planta de vidrio, de reciclado de vidrio. O sea, doctora, se puede hacer. Estamos más pendientes al Golfo de México, se va a llamar el Golfo de América, o al Chavito Prieto, que a realmente resolver problemas tan y tan profundos que yo a veces pienso es que no queremos resolverlo porque es que la verdad es tan fuerte y es tan dura que es una implicación de resolver cosas que es más fácil simplemente posponer la conversación y ya está. Nada, yo me tengo que ir. Y sé que usted también, y yo le agradezco tanto que sé que este espacio, porque muy poca gente se atreve a hablar de este tema, porque se ha convertido en medio conspiranoico para alguna gente. Para mí no lo es, para mí es tan simple como que el ser humano no está hecho para aguantar todos estos químicos. Nuestro cuerpo no está hecho, no está diseñado para lo que queremos que fue diseñado, o no ha evolucionado para los que creen en la evolución, para tener toda esta presencia de todos estos químicos, de todos estos plásticos, de todos estos nanoplásticos, de todos estos agentes externos que son de los pasados 200 años. Esto no lleva miles de años en la humanidad. Sobre los pasados 150, 100 años es cuando hemos tenido esta presencia de todos estos petroquímicas, de todos estos conceptos de refinamiento, de refinar, ¿verdad?, combustible. Refinerías. Y esas refinerías de combustible, pues terminan siendo, sí, producimos mucho más, consumimos mucho más, pero tiene unos impactos que ahora echar hacia atrás va a ser bien complejo y requiere, pues, de estudiarlo, de verlo y cómo podemos, de nuevo, no evitar el impacto porque va a haberlo, pero aminorarlo. Gracias, doctora. A ti, Jay. Gracias. Y voy para su oficina para que me ponga botox, para que me ponga guapo. Gracias.